Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo anda gente? ¿Están conectando? Hoy no he estado grabando en vivo, hoy no vamos a subir una grabación en vivo como la semana pasada. El fin de semana no subí el repaso semanal porque bueno, estuve el fin de semana trabajando en mi crecimiento personal. Estuve en un seminario de 3 días, entonces me pareció que ya era un poco tarde y no logré contar con el bloque de tiempo, con el enfoque necesario para hacerla correctamente y grabarla, sino que más que nada la hice para mí después de esta mañana. Y bueno, la idea del día de hoy es hacer un recap del día, marcar los puntos más importantes que estuvimos viendo en la sesión, eh, indicar los movimientos que se dieron en el dólar, en el eurodólar y el S&P 500. Realmente estos tres pares o estos tres activos son los que miro porque el índice del dólar es como el punto de referencia que se usa como punto para relacionar todo el mercado. El eurodólar de las divisas me parece la divisa más clara hoy por hoy, más que el libra-dólar. Y realmente si tengo que elegir, o sea, el trading me da la posibilidad de elegir qué quiero tradear y en vez de ponerme a tradear divisas complicadas, prefiero tradear la divisa más sencilla. Con los conceptos que sabemos, con los conceptos de ICT, podemos encontrar oportunidades todas las semanas, podemos encontrar oportunidades, no quiero decir todos los días, hay oportunidades todos los días, uno no debería buscar tomar oportunidades todos los días, pero todos los días hay oportunidades, entonces cuando uno empieza a ver abundancia de oportunidades en el mercado que se dan y que no es necesario andar persiguiendo 850 millones de pares, uno se puede eh, dedicar a uno o dos pares en específico y sacarles el máximo provecho, el máximo jugo y que eso tenga un retorno y una especialización mucho más grande porque básicamente ya esos pares uno los empieza a conocer mucho. Entonces, nada, y el SP 500 básicamente me da mucha claridad, tengo muchas herramientas, es el par que más muestra ICT el día de hoy y también miro el Nasdaq. Estos que ven acá, no me acuerdo si lo dije en el video pasado, pero básicamente son los contratos de futuros. Entonces, puede pasar que uno tenga o alguien quiera tradear en un broker de Forex un índice y tradee el SP 500, como por ejemplo acá, que este sería el gráfico del contrato de, ¿cómo se llama? De Forex, pero yo no tradeo tradeo el contrato de futuros. ¿Por qué lo hago? Porque me da más información. Porque fíjense que este gráfico, ven que va a decir Renzo, pero este gráfico está feo porque hay gaps en- entre las velas, pero esos gaps son información. Entonces tengo más claridad y puedo obtener mejor información que con el de, que con el de Forex a la hora de tomar las operaciones, entonces básicamente por eso lo elijo. Y, y dentro de la sesión yo de todas maneras la operación la pongo en el activo de Forex, pero tomo de punto de referencia el de futuros, lo cual se mueven igual en la sesión, solo que el de Forex hay información que no me muestra. Entonces, bueno, por eso. Pero bueno, vamos al lío, como diría un ex mentor español. Tenemos segunda semana de julio acá con nosotros. Una semana que viene siendo bajista y vamos a ver por qué es bajista y por qué nosotros ya podemos o podríamos o podemos explicar, digamos, este rally bajista que está haciendo
el precio esta semana, más allá de esto, sino que realmente ver puntos específicos que el precio ha respetado y que a nosotros nos dan, digamos, esa idea de que el precio en un determinado momento ya puede venir a buscar, o creo yo que ya va a venir a buscar por lo que está haciendo esta liquidez vendedora que tenemos acá abajo. Habíamos dicho que el precio tiene acá un fair value gap mensual, que la idea, lo ideal es que el precio, cuando yo tengo un fair value gap, está bueno entender que cuando uno mira el precio desde un punto de vista algorítmico y no de oferta y demanda, es decir, no es que nosotros pensamos o desde la teoría de Smart Money creemos que el precio se mueve por presión compradora o presión vendedora, es decir, que cuando haya mucha presión compradora el precio va a ir para arriba o cuando haya mucha presión vendedora el precio va a ir para abajo, sino que lo hacemos de una perspectiva algorítmica, por eso es que podemos tomar movimientos al PIB y yo se los voy a mostrar, porque hay movimientos que se toman al PIB. Y es por eso. Entonces, cuando yo tomo la perspectiva, tengo claro que el precio se mueve algorítmicamente, suelto que mis puntos de interés, o sea, yo no tengo zonas de interés, ¿sí? Yo no tengo una zona de interés, yo tengo niveles clave, un punto de interés, pero ese punto de interés no es una zona, ese punto de interés o ese nivel clave es un nivel de precio. Entonces, por ejemplo, este Fair Value Gap nosotros tenemos tres niveles que son los niveles más importantes de interés o clave, que básicamente son los siguientes. Los voy a hacer porque ustedes van a ver que yo le saco el 50% a todo y van a decir, che, ¿por qué este flaco le saca el 50% a todo? Y es por lo siguiente. Porque los tres niveles más importantes que tiene un nivel clave es el alto, el bajo, en este caso, por ejemplo, el alto, el bajo y el 50%. ¿Sí? Eso lo vamos a ver hoy más adelante. Les voy a mostrar cómo esto se aplica en un trade en el SP 500 en una compra en temporalidad de 15 minutos. Este, y por qué es importante tener marcado el nivel clave del 50% y cómo funciona. Entonces, estos son los tres niveles a los que yo espero que el precio trabaje para, para luego hacer un cambio de dirección. ¿Sí? O que si el precio quiebra, es decir, si el precio quiebra hacia abajo, después viene a retestear y viene a retestear cualquier cosa, no, viene a retestear el bajo o el 50%. Si yo estoy yendo bajista y que el precio venga como a trabajar este Fair Value Gap de manera invertida, yo no debería esperar que el precio vuelva hasta el alto, sino que se mantenga, que eso le daría peso bajista dentro del 50% de abajo. Es decir, que mi límite razonable para seguir buscando ventas sería ese. Obviamente esto es como un ejemplo, o sea, esto es fractal, lo pueden aplicar a cualquier temporalidad. Háganle backtesting, véanlo, yo se los voy a mostrar, o sea, yo les voy tirando de a poquito. Eh, bueno, este fin de semana no pude, porque estaba con lo de crecimiento personal, no pude quería hacer el primer video educativo de conceptos, que son conceptos de ICT desde mi ojo y en castellano. Con referencia a la fuente para que ustedes puedan ir y chequear la fuente, en todo caso, que si yo algo llego a pifiarle o a explicarle mal o ustedes quieren ampliar, pueden ir ahí a la fuente que es ICT, que lo único que tiene es que estar en inglés, pero bueno, pueden poner los subtítulos tranquilamente. Entonces yo les voy a ir tirando esos videos, que la idea es subir uno por fin de semana, no lo voy a hacer más rápido que eso y no lo necesita ninguno de ustedes que me está escuchando más rápido que eso, porque la realidad es que si yo te subo un video por día de conceptos, no te va a dar el tiempo para integrarlos. La realidad es que es mucho mejor
ir aplicando pequeños conceptos e integrándolos fuerte y viendo cómo funcionan, cuándo funcionan y por qué funcionan y cuándo no funcionan y por qué no funcionan, a llenarse de conceptos y después tener una ensalada, porque eso después quita claridad. Entonces, bueno, esto en realidad es como que les dije, les quería comentar este tema de los tres niveles y de que si después el precio cierra por debajo, podemos considerar que estamos muy bajistas y que este Fair Value Gap, así como se puede usar al alza, si yo quiebro, lo puedo usar como resistencia hacia la baja, pero cuando lo uso como resistencia, lo ideal sería que el precio o trabaje el bajo o trabaje como mucho este 50%, no más arriba. Eh, Nada, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, porque yo después lo voy a mostrar en la acción de precio del día. Así que bueno, bien, vamos entonces, ya vimos que al tener el Fair Value Gap mensual ahí abajo, lo que en realidad estamos diciendo, che, tiene sentido que el precio venga acá abajo. O sea, no es una locura pensar que el precio va a venir acá abajo porque tenemos una ineficiencia grande y el precio, cada vez que se mueve hacia abajo es para buscar liquidez o llenar una ineficiencia y cada vez que se mueve hacia arriba es para buscar liquidez o llenar una ineficiencia. Entonces, esto para mí es súper claro. Voy a dejar esa línea. Entonces, en semanal, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que el precio, después de hacer este rally, esto ya lo marcamos la semana pasada, así que simplemente lo voy a marcar para que se vea. Tenemos este order block semanal, la última vela antes del cambio de delivery y el 50%. Fíjense acá la diferencia, el 50%. Vamos a cambiarle esto sin texto. Acá. No me gusta. Ese sí. Bien. Tengo que limpiar, tengo un montón de cositos. Pero bueno, ha sido como un año de aprendizaje. Bien, fíjense lo siguiente. Esta es la apertura de este order block y este es el 50%. Así como yo les dije recién que el Fair Value Gap, en este caso mensual o de cualquier temporalidad, se le marca el 50% porque los puntos de interés son el alto, el bajo y el 50%, para los order blocks es lo mismo, pero con un par de variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones? Bien, si el order block es como este, que ven que tiene un cuerpo interesante, ¿cuáles son los puntos de interés? ¿Cuáles son los niveles clave? La mecha, es decir, el mínimo de la vela, la apertura o el 50%. ¿Sí? Fíjense que esperamos que el precio respete esos niveles clave. Fíjense qué importante que es saber eso, porque si yo no sé eso, puedo y marco como todo este order block, como toda esta zona, yo podría empezar a buscar ventas desde acá, porque yo digo, che, el precio lo trabajó. Pero si te pones a pensar, acá el precio en esta vela no está trabajando ni la mecha, no trabaja la mecha, tampoco trabaja la apertura. Entonces, ¿qué me queda esperar que trabaje? El 50%. Una vez el precio trabaja el 50%, no hace más que caer durante 3 semanas seguidas. Entonces, es importante esto tenerlo claro, porque el tiempo no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar vendiendo en esta semana, porque esto es una semana de trading. Imagínate si vos te pones a vender en toda esta parte de la semana porque pensás que ya está o no sabés. Y es como, no, o sea, no tengo por qué hacer eso, pierdo oportunidades, quizás se dio alguna que otra compra. ¿Por qué? Porque cuando el precio hace esto, lo más probable es que venga a buscar por lo menos la mitad, porque la apertura ya no la trabajó. ¿Sí? El precio después, esto es temporalidad semanal, el precio después cae, retrocede y sigue cayendo. ¿Qué cosas clave tengo yo que saber? O a mí me parecen importantes. Bien, ¿qué decíamos? Si el precio cae es para buscar una ineficiencia.
Entonces, ¿qué nivel hubiera usado el precio si hubiera querido seguir hacia arriba? Y debería haber usado, vamos a borrar esto, debería haber usado este Fair Value Gap. Entonces yo acá tengo el primer indicio de que el precio no está queriendo, no está queriendo seguir al alza, porque este Fair Value Gap, que podría haber sido usado como ineficiencia para continuar hacia arriba, el precio tradeó y cerró por debajo de esto. ¿Estamos? Después, más adelante, ya enseguida lo ponemos en temporalidad diaria para que lo podamos ver. Eh, fíjense cómo, fíjense, esto no lo había visto, pero fíjense, es la mecha, por poquito, ¿no? Sí, bueno, bien. ¿Qué pasa? Esto acuérdense que son semanas. Entonces, esta semana, bajista, ¿por qué? Porque el precio debería llegar acá. Esta semana, que es esta vela larga, yo no tengo por qué pensar que va a ser alcista, porque tengo mi order block por abajo, mi fair value gap por abajo, que es el objetivo. Una vez esta semana tradea a través, yo ya sé que esto puede llegar a estar bajista. Por lo menos en lo que sé en temporalidad semanal. Ya vamos a poner temporalidad diaria que nos va a aclarar un poquito qué pasó acá. Entonces, ¿qué pasa? El precio hace una semana alcista, cierra abajo y me deja este Fair Value Gap semanal bajista, ¿sí? Bajista, donde, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, el precio, si bien tradea a través, no logra cerrar por encima de ese Fair Value Gap. Entonces, una vez el precio intenta una vez, intenta otra y no cierra por encima, es que a mí ya me da la pauta de que esto va a venir bajista. Porque este Fair Value Gap es el que está repreciando el precio hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaría sucediendo en este caso. Eh, ¿Qué iba a decir? Iba a ser algo importante. Bueno, ya me voy a acordar. Vemos temporalidad diaria, que es lo que ha pasado. Recordemos que este es el Fair Value Gap semanal. Ponerle el texto negro. ¿Sí? Y este es el invertido. Fíjense cómo el precio, y es lo que le decía yo, una vez que cerró acá la semana, el precio tenía un Fair Value Gap diario. En este caso, alcista, que fíjense lo que yo les digo, el nivel de rechazo. Fíjense que no es que respeta cualquier punto, sino que está reaccionando al alto. Me equivoqué. Está reaccionando al alto. ¿Sí? Pip más, pip menos. Está reaccionando a 2 pip abajo del alto. Eh, entonces, este el precio lo usa como punto de reversión. Fíjense cómo los puntos clave semanales y diarios son los puntos que son como imanes para el precio. El precio viene acá, trabaja este Fair Value Gap diario, viene, trabaja este de acá, este desde acá hasta acá, toda esta ineficiencia, el precio tuc, y, y después empieza a traer hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el Fair Value Gap semanal. Una vez cierra bajista, otra vez cierra bajista y cae. A partir de ahí es que esperamos acción de precio bajista. Bien, esta semana, ¿cuál es? Déjenme. Perfecto. Bien, esta semana inicia acá. Entonces, fíjense que el precio el viernes pasado hizo esto.
Básicamente lo que esperamos es acción de precio bajista, claramente. Ahora, la semana abre acá. Ahí abre la semana. Vamos a marcar el gap de apertura semanal, que a mí me gusta tanto usar. Realmente me parece un gran nivel clave. Bien, ese es el gap de apertura semanal. ¿Y qué es lo que tenemos? Fíjense cómo los niveles diarios nos empiezan a jugar confluencia con los otros niveles. Después de este rally bajista, que el precio cierra bajista, yo interpreto una cosa, porque el precio consolidó, cayó fuerte, cerró bajista. ¿Qué es lo que miro yo? A mi izquierda, ¿hay algún punto de interés? Claro. Vamos a ver acá, ¿qué es lo que tengo? Yo antes, para serles muy sincero, yo antes me ponía a bajar a un montón de temporalidades para ver si acá el precio en algún momento de esto tenía algún punto de interés, algún balance, algún order block o algo. Pero la realidad es que el precio se mueve más que nada por las temporalidades mayores, ¿sí? Y esas temporalidades mayores después se ven reflejadas en temporalidades menores. Entonces, si yo lo veo, esto, acá tengo un order block, fíjate, mira. El único punto de interés que yo veo acá, o sea, el único, el último punto de interés que yo veo acá en esta zona, es este order block, que es esta vela bajista antes de este rally alcista. ¿Se ve? Está blanco. Bien. ¿Yo qué había dicho? ¿Cuáles son los puntos del order block? Tengo la mecha, tengo la apertura y tengo el 50%. El 50% que se llama Mean Threshold, que no tengo idea cómo se traduce y no lo he buscado, pero no importa, el 50% del order block. Acá pasa algo interesante. ¿Qué es eso que pasa? El precio cierra por debajo. Miren, esto es algorítmico, no es Sarasa. El precio cierra por debajo de esta línea punteada que es el 50% del order block. ¿Ven cómo, por ejemplo, cuando fuimos hacia arriba, miren esto, fuimos hacia arriba, cuando fuimos hacia arriba, este order block fue el que lideró? ¿Por qué? Porque mira, en esta vela el precio cae, trabaja el 50% del order block que acabamos de calcular, que es desde acá hasta acá, 50%, y el precio está respetando, los cuerpos respetan, que acuérdense, las mechas hacen el daño y los cuerpos son los que cuentan la historia. Los cuerpos respetan la apertura, o sea que este order block es el que está liderando esta alza diario. Una vez el precio cambia de un programa de compras, esto es buy program, un programa de compras. Después del programa de compras, el precio que hace consolidación y esto se llama extensión. Son los 4 movimientos del mercado. El algoritmo solamente puede hacer 4 movimientos. Lo vamos a dejar acá arriba. Los 4 movimientos del algoritmo son: 1, consolidación; 2, expansión; 3, retroceso; 4, reversión. Solamente puedo hacer eso. Ya voy a hacer un video explicando esto, pero esas son las 4 cosas que hace el precio. Entonces, el precio acá hace una consolidación, que es que se mueve en un rango, y después hace una expansión. Hace un retroceso y vuelve a expandir hacia abajo. Esas son las únicas 4 cosas que el algoritmo hace. En determinadas direcciones, en determinadas cosas, pero hace eso.
Bueno, entonces fíjense cómo en esta vela, fíjense la vela del viernes 7 de julio, el precio cierra por debajo de la apertura y del 50% de este order block. Entonces, ¿eso qué me indica? Que este order block ya no está bancando nada, porque ya el precio cerró por debajo de eso. El cierre de la vela por debajo del último límite, que es el 50%, me hace pensar que este order block ya no estaría respetándose como un order block alcista hacia la alza, como sí pasó acá en el pasado. Pero del buy program, después de la consolidación y de trabajar el fair value gap semanal, pasamos al sell program, o al sell model, o al modelo de ventas. ¿Sí? Es como Wyckoff, pero menos viejo. Fíjense que acá, ¿qué es lo que pasa? Hay una pequeña sacada de altos de la semana anterior antes de la caída. Esto de acá se llama... está en negro. Vamos a ponerlo blanco. Y el borde blanco. Esto de acá se llama Shift on Market Structure. O significa que el precio, en realidad, no vamos a meter más eso porque se van a confundir. Bueno, el precio básicamente acá lo que hace es un rally alcista, lo que hace es amagar como que va a quebrar para que todos los traders que operan quiebres empiecen a comprar y luego hace brum, se derrumba. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la apertura semanal. Piensen que acá esto es lunes. ¿Qué voy a esperar yo si estoy bajista? Si mi semana, básicamente, si mi semana es así, imagínense que esto es una semana bajista. Esto es una semana bajista. ¿Sí? Esto es una semana, es una vela bajista. Si esta vela es una vela semanal, yo lo que voy a esperar que es, voy a esperar o voy a esperar que el precio abra, que haga un movimiento hacia arriba, haga el máximo de la semana y luego caiga fuerte durante toda la semana, haga el mínimo de la semana y haga un pequeño retroceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que este máximo de la semana, al menos en mi modelo, lo que hago es buscar que tenga puntos de interés de temporalidad diaria o semanal. Es lo que más efectividad me ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de interés que nosotros podemos buscar? Fíjense, el precio abre acá, sube y ¿qué tenemos? Este order block, una vez subimos, puede ser usado invertido. Entonces, una vez el precio llega acá, los puntos de los niveles clave del order block pueden ser usados como invertidos. Eso como primer punto. Fíjense cómo el precio respeta, y las vamos a dejar marcadas para ver la acción de precio intradía, cómo el precio respeta los dos puntos, la apertura y el 50% del order block que era bajista, pero ahora lo estamos usando invertido. Y además, ¿qué es otra cosa que tenemos? Tenemos un breaker block, que es como, el breaker block es este bloque, el breaker yo les había dicho que era cuando el precio viene haciendo altos más altos y después se derrumba y quita liquidez de acá y luego cierra bajista, que básicamente es que el precio haga esto, ¿sí? Quita liquidez de acá y cierra bajista, ¿sí? Yo no tomo en cuenta esto de acá, porque esto de acá
Se llama time distortion. No hay un retroceso profundo acá, claro, sino que simplemente lo que hay es una distorsión temporal donde el precio lo que hace es consolidar para después expandir, pero el impulso claro hacia la alza, la expansión clara hacia la alza nace acá y es la que está visitando el punto de interés. Entonces, siguiendo con esto, fíjense que lo que pasa acá, para que vean que no les miento, es lo que pasa ahí, no, perdón, es ahí, y esto es eso. Entonces, ese bloque, el punto de interés, ¿cuál es? El breaker. Este es el breaker block, bajista. Tengo breaker menos, es mi breaker, puse más. Breaker menos es mi breaker bajista. Lo tengo rojito porque es bajista. Bien. Breaker bajista, vamos a ver si... ¡Qué casualidad! ¿Qué voy a ver del breaker bajista? ¿Qué les había dicho yo? El alto, el bajo y el 50%. Magia, magia. 50%, miren el precio. Vamos a ver si... 102,562. Fíjense el alto de esta vela, que es el máximo semanal. Vean acá arriba el high. 102,564. Avísenme si quieren algo más preciso porque se los busco. Esperen si es más preciso. Porque esto es acá. Y esto, 61. Y esto está bien. 320 bajo 320. Bueno, no lo llega a tocar por un pip. No, sí lo llega a tocar. Tengo 561 y el high es... 564, está bien. El high es 564 y 561, o sea, 0,3 pip de diferencia. Avísame si querías algo, avísame igual, avísame si querías algo más preciso, capaz que lo busco, capaz que lo encuentro. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Lo mismo que les vengo diciendo. En este bearish breaker, ¿cuáles son los puntos importantes? El bajo, el 50% y el alto. Lo más probable o lo que más respaldaría que sigamos bajistas es el bajo y el 50%, como acá. ¿Ok? Bien. ¿Me sirve bajar de temporalidad? Fíjense, ¿qué veo de acá? Nada, caca. O sea, ¿para qué bajo de temporalidad? Que no hay mucho. Niveles diarios, niveles semanales. Entonces el precio viene, ya sé, el mínimo de la semana, el máximo de la semana y se desploma. Esto fue día lunes. Hoy es martes. Martes, ¿qué habíamos dicho nosotros? Cada vez que el precio cierra por debajo, lo podemos usar como cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que usé yo para ver el máximo, el máximo del día de hoy? Porque esto fue lunes, esto fue martes, yo ayer no traía. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo? Que también todo esto de acá, que es un impulso bajista, que está claro acá, entonces, fíjense, ¿qué es esto? En temporalidad de 4 horas. Esto es un order block, ¿no? Este de acá es un order block, ¿no? Bien, es un order block. Ese order block, ¿el precio lo respetó hacia la alza? No. ¿Qué pasa si yo me lo traigo?
cada vez que el precio no respeta un concepto, ese mismo concepto lo puedo usar invertido. Entonces esto es un order block invertido. Fíjense, el precio abre, cae, sube, respeta, brum, se desploma. Temporalidad de 1 hora. ¿Qué tengo de acá? Gap. Gap de inicio de día. Máximo del día. ¿Eh? Gap de inicio de día. Máximo del día. El precio boludea, pero fíjense cómo los cuerpos lo están respetando. ¿Sí? Todo esto es en Nueva York. Entonces tenemos un modelo que es precio cae, Londres cae y consolida un poco y hay en Nueva York el máximo del día, sacando los altos de Londres. Bien. ¿Qué es lo importante de operar sesión? Eso. La sesión en la que se da esto de acá. Y vamos a dejarnos otro conceptito que es Euro USD. Bien, me gusta que me lo ponga esos colores. Fíjense. Bien. Como muchos saben, eurodólar y DXY son correlativos inversos. Es decir, que mientras eurodólar hace esto, DXY debería hacer eso. Y si eurodólar hace eso, DXY debería hacer esto, porque son invertidos. ¿Qué pasa acá? Hay un cracking correlation, o sea, hay un quiebre en la correlación. ¿En dónde se ve esto? Acá y acá. Fíjense, en esta situación que es en sesión en el punto de interés, yo tengo tiempo y precio, se da esa divergencia. La vela de las 8 de la mañana, horario Nueva York, fíjense, vamos a ver, esta vela de ahí, esta vela de ahí y esta vela de ahí. Fíjense cómo DXY va hacia arriba, mecha, mecha, y el eurodólar va hacia arriba, mecha, mecha. Eso acá, ahí hay un quiebre en la correlación. ¿Por qué? Porque si el DXY va hacia arriba, lo ideal es que, o sea, lo que debería pasar es que el eurodólar vaya hacia abajo, que haga eso. Pero en realidad no lo hizo. Entonces, es la señal del algoritmo para empezar a tradear como bajista. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces acá vamos a poner esto. Listo. Divergencia con eurodólar. Nos sacamos el eurodólar, pues ya no sirve. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la acción de precio de la sesión. Fíjense qué clarito que está DXY. Fíjense que tenemos. Vamos a marcar dentro de la sesión las cosas que tenemos, los conceptos que tenemos, ¿sí? Vamos a marcar primero la apertura de Nueva York. El horario de apertura de Nueva York, que es a las 12, es importante porque es el momento en el que se resetea el algoritmo. 12 horas horario Nueva York. En este momento se resetea el algoritmo y empieza a moverse. Bueno, lo vamos a marcar ahí. ¿Sí? Fíjense cómo es la acción de precio de Londres. Londres abre a las 2 a.m. hasta el mediodía, pero la mayor acción de Londres es a las 5. Pero fíjate que Londres no hace nada muy loco, simplemente lo que hace es consolidar. No hay un movimiento que parezca una locura.
Sí da este movimiento, pero este movimiento ya lo da fuera de la sesión importante. A las 5 de la mañana, horario de Nueva York, es el almuerzo de Londres. Entonces, en ese horario no está bueno operar porque generalmente hay movimientos erráticos. Fíjate que el precio de venir subiendo hizo spray y se vino a buscar esta liquidez de acá, entonces no hay. Pero bueno, el precio, fíjate a qué hora, 6:30, empieza a subir, a subir, a subir, hasta que trabaja en la zona de interés y da la divergencia. Fíjense como en todo momento los cuerpos están respetando el gap de apertura diaria, ¿sí? Y también esta zonita de acá, que era el order block invertido, ¿sí? Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué tenemos? Que el precio vino acá, ve, a buscar qué, liquidez del lado comprador. ¿A dónde está la liquidez del lado comprador? Acá, estos altos. Porque una vez abrió Londres, todas las personas que vieron este sell-off se pusieron a vender y cuando vino esto se pusieron a vender. Porque la gente tradea trazando líneas de tendencias y otras mierdas que no es lo que funciona. Se puede hacer funcionar, pero no es como se mueve el precio. Entonces, el precio nuevamente empieza que hace una consolidación y acá hace un movimiento de reversión. ¿Qué es un movimiento de reversión? Un movimiento en el cual el precio hace un movimiento contrario a la dirección que quiere tomar para luego expandir en la dirección contraria. Entonces, ¿cuál es el movimiento contrario que se llama Judas Swing, como Judas de Jesús? Contrario a la dirección normal, que quita liquidez, que genera la divergencia y que luego cae. Entonces tenemos este movimiento de acá, ¿sí? Este movimiento de acá es el Judas Swing, ¿sí? Vamos a ponerle blanco. Ese es el Judas Swing. Ese es el que a mí me activa y me permite el resto de la sesión buscar ventas. Para buscar liquidez vendedora, ¿sí? Entonces fíjate, acá tengo el Judas Swing. ¿A dónde se puede entrar? Bueno, en este caso, ¿qué era lo que tengo acá yo? Tengo breaker block bajista. ¿Por qué es el breaker block? Porque ya dijimos, taca, taca, tradeo otra vez, vengo y respeto. Y también tengo fair value gap bajista, que es este de acá, punteado con este de acá. ¿Sí? De acá a acá. Fíjese como si yo le saco el 50%, el precio primero viene, trabaja el 50% del... Bueno, primero trabaja el 50% del breaker, acá, magia de nuevo. Primero trabaja el 50% del breaker al pip y después trabaja el 50% del fair value gap al pip. ¿Seguimos pensando que esto es random? Random. ¿Seguimos pensando que es random? Este es el 50% de este cuadrado que es el breaker. Y este es el 50% de este fair value gap que viene desde acá, nace acá y termina acá. Esta apertura es el fair value gap bajista. Expando a la derecha, el precio trabaja esto y cae. ¿Sí? Entonces acá se dieron las oportunidades vendedoras 10.50 en Silver Bullet.
¿sí? Eso llevándolo al euro. Vamos a ver el euro, rapidito. Euro. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a hacerla rápida. Vamos hacia acá. Tengo este volume imbalance, que es una falta de volumen en este trading, porque hay mechas, pero no hay cuerpos. ¿De dónde venimos? Order block semanal, ¿sí? Order block semanal, fíjense cómo los cuerpos terminan cerrando por encima. Fair value gap alcista semanal. Fair value gap invertido bajista, que yo lo marco con bordó. ¿Sí? Fíjense acá. El eurodólar no he logrado la precisión que logro en los índices en cuanto al PIB, pero debe ser por el spread. Entonces, ¿a dónde abre la semana? Entonces, ¿a dónde estaríamos yendo a tradear? Y altos que tienen por arriba el volume imbalance. Semanal, diario. Perdón, semanal, semanal. Todavía estamos todos en semanal. Bien, entonces, ¿cuándo el precio entra en programa de compras? El viernes. Fíjense que el viernes, ¿qué hace? Tradea bullish order block. A ver, es lo mismo. Tradea bullish order block, toca y cierra alcista. Y después, ¿qué es lo que tenemos acá? Cierra alcista. Y fíjate que así tenemos este breaker. Alto, alto, pum. Entonces, el breaker que tenemos es esta vela, que en este caso es alcista, es bullish. Precio respeta. Bien, acá es donde me interesa más el euro dólar. Bien, ¿qué pasa acá en el euro dólar? Vamos a poner en temporalidad de una hora. En temporalidad de una hora, una vez el precio respeta, esto fue jueves, viernes de NFP, tradea tan fuerte hacia arriba, ¿sí? Fíjate cómo acá los cuerpos están respetando todo esto fair value gap. Invertido porque cuando cierro por encima lo uso. No, perdón, no era eso. Es este fair value gap, el que los cuerpos respetan. ¿No? Después de todo este rally alcista, yo no debería esperar que el precio caiga más abajo que esto. Porque al estar toda esta acción de precio ser ya eficiente, si el precio tradea por abajo de este fair value gap, ya estaría bajista. Entonces, si yo sigo esperando que el precio esté alcista, debería esperar que esto sostenga. Y veamos cómo en el día lunes esto sostuvo. Y esto de acá, no hay divergencia. Bien, acá es donde el DXY estaba trabajando el 50% del breaker. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo acá para tomar un par de operaciones cortitas en el eurodólar que después terminé saliendo en break-even? Es decir, ok, yo estoy alcista. ¿A dónde qué voy a buscar? Liquidez acá. O sea, si yo estoy que este es mi objetivo, este de acá es mi objetivo semanal y voy a continuar, yo voy a esperar a que el precio abra Nueva York,
que abra Nueva York, que el precio caiga. Yo si estoy alcista, nunca persigo el precio. Yo espero que el precio caiga, ¿sí? Espero que el precio caiga, que venga hacia mí para yo empezar a comprar. ¿Vamos? Espero que el precio venga hacia mí para yo empezar a comprar. Entonces, desde acá hasta acá, debería buscar un punto de interés que esté por debajo del 50%, es decir, en descuentos, para subir. Debajo de ese 50%, ¿qué es lo que tengo? Un Fair Value Gap de temporalidad de 1 hora. ¿Qué bebé? Está mi gata ahí. Bien. ¿Qué otra cosa tengo? Este Fair Value Gap de temporalidad de 1 hora. Y esta mechita yo también puedo sacar el 50%, porque las mechas también son ineficiencias. Entonces, esos son 3 puntos de interés que para mí son claves y esperaba que alguno de los 3 respetara para ir al alza. A buscar esta liquidez de acá, de este alto. Porque si el precio viene así, si estoy alcista y el precio tradea hacia abajo a buscar zonas de ineficiencia para después volver, mi objetivo tiene que ser ese, ¿sí? 15 minutos no hay nada, en 5 minutos acá podemos ver las oportunidades. Fíjate que esto se da a las 10 de la mañana, a 11 de la mañana, que es la hora de la bala de plata o la Silver Bullet, que es la hora que yo opero. Yo no operé esto porque estaba operando SP500, pero bueno, de todas maneras va. Básicamente es que en esta zona, en este horario, es que se dio la divergencia con DXY. Recuerden que la habíamos marcado. Divergencia con DXY. ¿Sí? El DXY, que son esas dos velas, que le vamos a poner las mechas blancas y los bordes blancos y esto blanco. Fíjense, el DXY, que debería ser contrario, está yendo hacia arriba, mientras el euro también. Entonces, una vez esto sucede y el precio cierra y me deja, ¿qué es lo que me deja el precio acá? Que yo puedo tomar. Voy a buscar que debajo del 50% haya un punto de interés. ¿Qué punto de interés tengo yo? Fair Value Gap alcista. Punto, no más que eso. No sé si la mecha del order block también. Esto es un order block, ¿sí? A ver, alto. 109,840. Bajo. 109,840. Bien, decime si lo querías más preciso. Esta última vela de delivery bajista antes de la reversión, que dijimos que podíamos esperar mecha, apertura o 50%. El alto 9,840, vean acá, 9,840. El bajo, es decir, al PIP, low 9,840. Ahí, 9,840. Entonces, ahí tenés la oportunidad del euro. El precio rally alcista hasta llegar al objetivo. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos índices.
el día de hoy los índices, yo esto lo veo ISU 2022 y acá, que acá dice set, está destildado, le pongo set. Este set quiere decir que es el precio de, no sé, pero es como el precio teniendo en cuenta, vieron que la sesión de los índices arranca a las 9:30 y termina a las 4 de la tarde, la sesión del mercado de acciones. Entonces, teniendo en cuenta los precios de apertura y de cierre de esos mercados, eh, es que hay una diferencia. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá abre la semana, el día viernes, y el precio baja, a mi parecer, a buscar este volume imbalance, que es falta de cuerpos, básicamente. Falta de cuerpos, hay mecha, pero no hay cuerpo, entonces falta volumen. Y a quitar el mínimo de la semana anterior, es decir, esta liquidez. Entonces, si el día lunes hizo esto, trabajó los puntos clave y cerró alcista, ¿qué voy a esperar para el resto de la semana? Y que el precio venga acá. Básicamente eso, que el precio venga a buscar acá, que venga a buscar estos altos. Entonces, lunes mínimo de la semana, martes se extiende hacia arriba, lo que podemos esperar es que el precio siga expandiendo, más teniendo en cuenta que mañana hay CPI a las 9:30. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué puntos podemos esperar para mañana para CPI para seguir operando esto. ¿Qué otra cosa es importante ver para el hecho de decir, che, voy comprando, tengo, entiendo que el precio está yendo a buscar eh, zonas más altas? Bueno, fíjense, lo mismo, otra cosa, el mismo volume imbalance, no es el mismo, pero el mismo concepto que estamos esperando en el euro, que es esta falta de negociación acá. Hay falta de negociación y es necesario que se negocie ahí para que el mercado sea eficiente y equilibrado. Entonces el precio nunca ha llegado, entonces básicamente lo que estamos buscando es que el precio vaya a buscar eso. Después vemos si cae, si sube, si revienta. Ahí vamos a observar a ver qué es lo que pasa. Entonces, lo ideal sería ver que el precio desde acá se mueva hacia allá arriba, digamos, ese es el bias que tenemos. Ahora, ya teniendo el bias y teniendo la narrativa, digo, ¿qué puede pasar acá? Y puede pasar, si esto fuera un día normal, que haya una vela que consolide, que cree un fair value gap, que luego tradee y nos vayamos para arriba. Pero mañana hay CPI, mañana es un día que seguramente va a ser volátil, porque CPI son noticias muy grandes. Entonces yo no creo que mañana sea consolidado. Yo lo que creo es que mañana directamente el precio va a caer muy fuerte, a cerrar determinadas cosas y luego va a subir durante el jueves y quizás el viernes llegue a esta zona. Eh, ¿Qué zonas puedo buscar yo? Recuerden que yo siempre busco y estoy buscando eh, conceptos en temporalidad diaria. ¿Qué me gusta? Me gusta. Zona profunda, este volume imbalance invertido, ¿sí? Volume imbalance invertido. Y esta mecha bajista, el 50%, es decir, este consequent encouragement, el 50% de las mechas, porque las mechas son ineficiencia y el 50% de las mechas largas también son niveles clave. Entonces, tendría sentido para mí que el precio durante las noticias caiga, revierta y luego siga tradeando hacia arriba el resto de la semana. Pero bueno, eso vamos a ver qué pasa. Les voy a mostrar entonces, como esto es un recap, la acción de precio del día de hoy. Lunes, cierra alcista. Y en una hora, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué es lo que tenemos acá en una hora o perdón, vamos a hacerlo en 15 minutos. Eso, en 15 minutos. Bien, en 15 minutos, ¿qué es lo que tenemos?
El precio ayer, básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Hizo este trading bajista, trabajó, yo había visto que había trabajado, eso trabajó. Pero porque esto, no. Ah, ahí está, espérenme. Bien, una de las cosas que hago yo para evitarme el ruido es acá, cuando yo tengo el contrato de futuros, puedo bajar y puedo cambiar de horas electrónicas a horas reales. Si yo bajo a horas electrónicas, lo que hace, fíjense, básicamente es quitarme la parte que no hace sesión. Fíjate que acá termina a las 4 de la tarde y arranca a las 9:30 de la mañana. O sea, solamente me pone el horario de acciones del mercado estadounidense. ¿Sí? Solo el mercado de acciones. Y vos decís, che, Ren, se ve re feo. Sí, pero a medida que uno lo va viendo, uno se va amigando y va sacando buenas conclusiones, porque nosotros acá teníamos este punto, que era nuestro punto de interés, que este era, vamos a marcarlo, el volume imbalance diario. Entonces, este es mi potencial mínimo de la semana, ¿sí? Potencial mínimo de la semana. O sea, yo espero que el precio de acá en más trae hacia arriba, ¿sí? Este potencial mínimo de la semana. En diario se ve. ¿Ve que se ve en diario? No se ve en otra temporalidad. Si no miras temporalidad diaria, eso no lo ves. Entonces, una vez el precio traído acá, yo lo que digo es, ok, ¿qué hay acá que el precio me puede respetar? Precio día lunes, abre, cae, ¿y qué es lo que viene a respetar? Voy a marcar con lineecita. Este Fair Value Gap. Fíjense, el Fair Value Gap casi al PIB, acá. ¿Sí? Bueno, tradea, nuevamente respeta otra vez el Fair Value Gap. Acá en PM, fíjense que esto es a las 2 de la tarde. ¿Qué hace al otro día? El otro día cierra a las 4. Acá hay un montón de mugre. Fíjense que acá, si yo pongo Electronic, miren, si yo marco este cierre y esta apertura, este es el gap de apertura de los índices del mercado de stocks, que generalmente es un soporte o una resistencia dentro del día, según cómo se use. Fíjense que me evito toda esta mugre de acá, que es Asia y Londres, yo me la evito. Y me la evito con un sentido, que es tener más claridad en cuanto a ver qué el mercado está respetando. Entonces fíjense cómo funciona esto. Esto te lo descubrí hace re poquito, pero está buenísimo. Cierra arriba, el mercado abre, cae, ¿y qué es lo que trabaja? Este Fair Value Gap de 15 minutos. O sea, este Fair Value de 15 minutos. Ay, Ren, ¿cómo sabes que ese Fair Value Gap de 15 minutos? Pum, preciso, al PIB. O sea, casi al PIB. ¿Vamos? Es que no es que me estoy quedando pensando mucho rato, o sea, como que está claro en mi mente todo esto. Bien, entonces, esto fíjate que lo hace a las 10 de la mañana, es decir, la Silver Bullet de AM, o sea, el horario de trading donde yo por lo menos tradeo de 10 a 11 horas en Nueva York. Yo acá tomé una oportunidad dentro de esta zona, el precio subió y luego empezó a consolidar. Una vez consolidó, tenemos un periodo donde generalmente hay consolidación que es entre las 12 y la 1:30, que es el lunch, es el New York lunch, es el almuerzo. Entonces acá generalmente hay un periodo de consolidación porque los que estaban allá se van a almorzar en el Wall Street, entonces el algoritmo aprovecha para consolidar y después sacarlos. Bien,
¿Qué saca el algoritmo? Bueno, a las 2 que abre la hora de trading de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, que es la Silver Bullet, es el horario en el que se esperan buenos movimientos en el algoritmo en la tarde. El precio lo que hace es quitar los bajos del lunch y después ir a buscar los altos del lunch. Y no solo los altos del lunch, sino que fue a buscar estos altos de acá arriba, que eran los altos del viernes. Se dio todo este movimiento el precio. Fueron del mínimo, que ya se los marqué, al máximo, 33 puntos en el S&P 500. Excelente. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Bullish Order Block. ¿Sí? Esto de acá, vela de las 10, bajista, delivery bajista, saca estos altos y sube Bullish Order Block. ¿Sí? Entonces, esto de acá se llama pileta de liquidez o liquidity pool. ¿Cuál es la liquidity pool? Esta. ¿Por qué? Porque abajo de todos estos bajos de ahí hay gente vendiendo. Es decir, hay sell stops. Hay gente vendiendo. Y yo acá tengo mi order block alcista y que si el precio de esta consolidación saca estos bajos, la próxima liquidez está acá arriba. Entonces, a partir de acá es que se toman las operaciones para llegar arriba. Y en 5 minutos se vería así. Este es el order block de 15. El precio viene, fíjate como el cuerpo de 5 minutos respeta en la apertura. El cuerpo de 5 minutos. ¿Sí? El precio tontea un rato acá, que si me va a poner que me ponga detallista, que viene a trabajar, para mí es el 50% de esta mecha, 51.50 bajo 51.50. Para mí muy profundo, pero bueno, no importa. Yo mi stop lo tenía, yo entré acá y mi stop lo tenía creo que acá abajo, una cosa así. Así que estaba tranquilo. Eh, Bien, y después el precio sigue su rally alcista y acá en temporalidades más pequeñas podemos ver eh, qué es lo que el precio por ahí hace. Fíjate que acá quedó un Fair Value Gap grande, el precio viene, trabaja. Bueno, y no da muchos retrocesos y después cae. Así que bueno, nada, esta más o menos fue la oportunidad de hoy. Explicaba muy rápido, al final me apuré un poco porque me di cuenta que llega un montón de tiempo. Pero bueno, como hacía mucho no grababa un videíto, quería grabar algo completo. Y esta básicamente, fíjense que en Electronic se ve igual, que es donde tengo los cosos. Tengo este intervalo, pero fíjense que este intervalo no me aporta nada de valor. Yo me doy cuenta que no me aporta nada de valor este intervalo. Porque en realidad me da suciedad y el precio lo que está respetando es este Fair Value Gap. Y eso lo puedo ver porque veo que respeta el PIB, el 50%. Entonces yo ahí sé que es este el que está respetando y no está respetando nada de acá, porque acá no hay nada. ¿Sí? Entonces prefiero sacármelo de encima y verlo así, lo veo mucho más limpio. ¿Sí? Entonces bueno, gente, esto ha sido por hoy. Vamos a subir el video un poquito largo, pero bueno, esto es trading. Vamos a anotar, backtestear y como siempre dice mi mentor, no me crean nada de lo que digo, vayan a buscarlo al gráfico y prueben que estoy equivocado, o que lo que le digo no es, o que ustedes lo pueden ver de una mejor manera. Ustedes tienen que tratar de buscar su modelo y esto básicamente no es otra cosa que una herramienta o una guía para que lo puedan hacer, si les sirve.
y también me sirve a mí porque es una manera de repasar más disciplinadamente todo mi trading y reforzar los conceptos y probarlos y mostrarlos y todo. Eh, y que de alguna u otra manera va a dejar un legado. Así que nada, espero que tengan una excelente semana de trading. Recuerden los puntos que les marqué. El 50% de esto a mí me parece un punto jugosísimo para que el precio venga. Obviamente, después vamos a esperar que nos dé el modelo en sesión. Ya vamos a hablar de modelos en sesión. Pero bien, Ermita está acá. De todas maneras, voy a estar atento al momento de las noticias. Así que tengan una excelente noche, que estén bien y que tengan buen trading. Nos vemos. Chau, chau.